Bueno, entonces vamos a hablar hoy del intérprete de comandos de Linux, tanto la parte del Ubuntu Desktop como el Ubuntu Server, así como el Debian, que es con el que vamos a trabajar ahorita la parte de comandos, eh, manejan en este caso una estructura y una serie de comandos que nos van a servir para poder, en este caso, trabajar tanto con los archivos, con los ficheros o los directorios, en este caso, de todo el sistema operativo. Prácticamente nosotros vamos a poder, en este caso, a través de comandos, poder trabajar con todos los diferentes elementos que este nos pueda ofrecer, ¿verdad? Bueno, veamos pues. En este caso, ¿qué es el intérprete de comandos prácticamente? Este lo que va a hacer es que va a esperar a que nosotros le demos una orden, en pocas palabras. Esa orden que le vayamos a dar prácticamente él la va a ejecutar, pero para poder trabajar con los diferentes comandos en Linux, yo debo establecer o debo en este caso conocer la sintaxis básica para su trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con el intérprete, vamos a requerir colocar el nombre del comando, las opciones que éste tenga y los parámetros. Son tres elementos que nosotros debemos saber que éste tiene. Está el nombre del comando, las opciones y los parámetros. Ahora, ¿qué hago con el comando? Con el comando prácticamente le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer el intérprete, ¿sí? Con la parte de las opciones es cómo debe hacerlo y los parámetros en este caso, pues simplemente lo que vamos a hacer ahí es que le vamos a indicar qué elementos eh, tendrá que utilizar o dónde tendrá que realizar la acción. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver que, por ejemplo, si quiero yo ya sea mover o crear un directorio o copiar un archivo o un directorio, yo debo establecer en este caso el parámetro y también debo establecer las opciones, donde lo voy a alojar, por ejemplo, si le voy a cambiar nombre, entonces todo eso debemos nosotros irlo identificando. Entonces prácticamente aquí hay un recurso que podemos utilizar también a la hora de estar trabajando con el intérprete de comandos, que en este caso es el comando man, ¿verdad? Escribimos man y el nombre del comando. Por ejemplo, si yo quiero crear un directorio, escribo man mkdir, enter y me despliega toda la información que tenga. Si yo quiero información de pwd, por ejemplo, escribo man pwd y me describe qué es lo que hace en este caso el comando pwd. Y así sucesivamente, pues yo puedo ir trabajando con estos o con cada uno de ellos y conforme vayamos en este caso practicando, pues les vamos a ir no solo memorizando, sino que también se nos va a facilitar el trabajo con cada uno de ellos. Y aquí les hice un pequeño resumen de los diferentes elementos con los que podemos estar trabajando. Eh, por ejemplo, el PWD muestra el directorio actual en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribo el PWD, simplemente me va a tirar la ruta o la dirección en donde estamos. Y esta dirección va a ser, de cierta manera, una ruta absoluta, una ruta completa, para que nosotros sepamos bien desde dónde inicia la parte del directorio raíz hasta donde estamos actualmente. Otro que es bien práctico de usar es el comando cd, que este nos sirve para cambiar de directorio. Ya sea nos sirve para ingresar a un directorio o carpeta, si quieren llamarlo así, o también me sirve para ir regresando, en este caso, a los diferentes directorios padres. Para eso nos va a servir el comando cd. Entonces, me sirve tanto para ingresar al directorio como para poder ir regresando. Y después tenemos en este caso el símbolo, si ustedes observan ahí, es el símbolo que tiene la ñ, este normalmente se le llama virgulilla. Y este hace referencia a, por ejemplo, al directorio. Es decir, yo ingreso a un directorio, va a aparecer la virgulilla y el signo de dólar. Y lo que está haciendo referencia es que este va a complementar toda la ruta absoluta del directorio para que nosotros no tengamos en este caso que estar viéndola completamente. Entonces, por ejemplo, si yo uso el CD con dos puntos,
regreso un directorio atrás o un nivel arriba. Si yo ingreso el CD y el nombre de la carpeta, ingreso a la carpeta de acuerdo al directorio donde esté. Y también podemos utilizar el CD con un guión, ¿verdad? Para ir a un directorio anterior. Vamos a ir probando esto. Vamos a ir probándolo de una vez. Aquí ya tengo abierto Debian. Vamos a conectarla. A conectarnos a Debian. Aquí ya estoy en la terminal. Recuérdense que en la parte de abajo aparece la opción de la terminal. Y también tengo abierto el administrador de ficheros para que ustedes vayan viendo cómo es que voy trabajando con las carpetas. Entonces, tengo los dos en simultáneo para que podamos observar. Bueno, por ejemplo, aquí estoy metido dentro de una carpeta. Imagínense, yo necesito regresar, escribo cd dos puntos, retorna, ¿verdad? Y lo voy a hacer hasta llegar, en este caso, al principal. En este caso es home. Si yo quiero retornar hasta la raíz de todo el directorio, vuelvo a presionar cd dos puntos. Aquí hay algo importante. Cuando queramos subir un nivel, cd espacio dos puntos. Eso me permite retroceder. También puedo retroceder, en este caso, dos niveles, colocando dos puntos, diagonal dos puntos. O puedo colocarlo cuantas veces sea necesario hasta llegar al directorio que yo necesito. Esa es otra opción, ya lo vamos a probar también. Entonces, iniciamos con el primer comando. Por ejemplo, el pwd. Pwd lo que va a hacer es que nos va a mostrar a la ruta absoluta donde nos encontramos en este momento. Y solo me aparece diagonal. ¿Pero qué quiere decir esta diagonal? Simplemente que estamos, si yo borro toda esta ruta, le doy Enter, ¿y qué es lo que pasa? Estoy en el directorio raíz. Estoy donde todo está instalado. Y ahí está el bin, el boot, dev, etc. Si me voy a la terminal y, por ejemplo, quiero ver qué tiene mi directorio raíz, yo uso el elemento listar o lista, el ls. Por ejemplo, escribo ls, le doy enter y me muestra todos los directorios que están dentro de la raíz de todo el sistema. Bueno, sigamos con el funcionamiento de la parte del CD. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a Home, yo debo presionar CD, antes de ingresar a Home, por ejemplo. Si yo no tengo permisos de administrador, no puedo hacer mayores modificaciones en la carpeta raíz. No puedo copiar o mover porque no me lo va a permitir. Tengo que cambiarme de sesión al usuario root para poder hacer modificaciones al directorio raíz. Más adelante les voy a decir cómo cambiarnos de sesión. Bien, entonces, por ejemplo, ahorita con el que puedo trabajar es con el usuario creado, que es el del Albert JJ7. Entonces yo escribo, por ejemplo, cd y escribo home. Pero voy a hacer algo antes. Imagínense que yo me confunda y escribo home con H mayúscula. Le doy enter y me dice esto. No existe el fichero o el directorio. ¿Por qué? Porque Linux en este caso sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas y yo debo escribirlo tal y como me aparece. Entonces escribo cd home. Entonces ahora me lleva al directorio home. Bueno, quiero saber qué tiene dentro la carpeta home. Presiono ls. Y me dice que en este caso está la carpeta del usuario que tiene el sistema, que es Albert JJ7. Bueno, yo necesito ir y trabajar con la información que está dentro de Albert JJ7. Entonces escribo cd otra vez y Albert JJ7. Ahí ya me ingresó, pero ahora quiero que observen ahí, se ve la virgulilla y el signo de dólar, ¿verdad? Lo que me hace referencia ahí es que es continuación de toda la ruta prácticamente desde la parte del home. Ya no coloca diagonal home como se ve arriba, sino que simplemente, para no ser muy larga la ruta absoluta, simplemente coloca la virgulilla. Listamos lo que tenemos ahí y en este caso me muestra toda la información que yo tengo del usuario Albert JJ7. Bueno, pero si yo quiero saber otra vez cuál es la ruta en la que estoy, presiono pwd o escribo pwd y me aparece.
diagonal home, diagonal Albert JJ7. A veces es bueno saberse la ruta absoluta porque si yo quiero desplazarme o hacer algún movimiento de carpetas, pues necesito saber la ruta para poderlo enviar, para poderlo en este caso copiar específicamente. Y vamos a hablar un poquito también de rutas relativas y absolutas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el comando cd me permite ingresar a los ficheros o carpetas o a los directorios y carpetas, perdón. No vayamos a confundir eso. Ficheros normalmente hace referencia a los archivos de texto, imágenes, ¿sí? A las carpetas o directorios en este caso. Entonces, por ejemplo, acá, si yo presionara CD espacio 2 puntos, lo que va a hacer es que me va a regresar un nivel arriba. Es decir, al directorio padre de Albert JJ7. Le damos Enter y me regresa a Home. Pero si yo uso el CD espacio y coloco el nombre de la carpeta a la que quiero accesar, le damos Enter, me ingresa a esa carpeta. Entonces, para saber si estoy ahí, presiono PWD y me muestra el directorio donde estoy. Voy a eliminar, voy a borrar ahí, Clear, voy a usar Clear para borrar pantalla y volvamos a presionar PWD. Ahí me da la ruta donde estoy. En este momento estoy en Albert JJ7. Ahora, quiero listar. Bueno, listo. El ls, solo el ls como tal, me devuelve o me muestra todos los, tanto directorios como archivos que pudiera yo tener ahí. Ahora, si ustedes quieren verificar, por ejemplo, Albert JJ7 tiene todos estos elementos y me voy a la parte, en este caso, acá, si me voy al directorio Albert JJ7 y a la parte, en este caso, gráfica, si ustedes pueden ver, todo lo que está aquí lo estoy trabajando desde la terminal. dir1, dir2, ahí está dir1, dir2, está la descarga, está de ficheros, ahí está. Esta es la carpeta con dos palabras separadas, lo que se dan cuenta está dentro de un apóstrofe, ahí está también. Entonces, estamos trabajando prácticamente con los elementos que está ahí, solo que a base de comandos. Entonces, es cuestión de práctica, es cuestión de irse acostumbrando para poder dominar y controlar cada uno de los comandos. No es nada de otro mundo también, pero hay que ir acostumbrándose un poquito. Veamos, pues. Entonces, acá estamos, por ejemplo, utilizando ya la instrucción ls. Pero resulta que la instrucción lista o listar en este caso, no solo va a mostrarnos el contenido como tal, sino que tiene diferentes opciones para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros sepamos para qué nos sirve cada uno de ellos. Tenemos el menos L, lista con detalles. Fíjense, menos L, lista con detalle. Bien, me voy acá, entonces voy a escribir ls menos L y nos va a detallar. Pues como que si nosotros viéramos la vista detallada de todo lo que tenemos ahí. Entonces, le doy Enter y ahí está, mira. Está tanto los permisos de lectura y escritura, quién fue el usuario que lo creó, la fecha en que este fue creado, la hora y también nos muestra prácticamente los nombres de los directorios ordenados alfabéticamente. Eso es si yo uso el ls-l. Tenemos otro también. El "-h" muestra el tamaño más legible. En algún momento lo vamos a ver como el human, o en este caso el ls-h lo que hace es que, por ejemplo, el tamaño de los archivos, si se dan cuenta aquí está en bytes, entonces lo va a adaptar a un tamaño, ya sea en kilobytes o megabytes. Si yo coloco aquí ls-lh, entonces lo que va a hacer esta combinación es, va a mostrar todas sus características y me va a acomodar el tamaño de los archivos, ya sean kilobytes, megabytes o gigabytes, dependiendo del tamaño de los archivos. Siempre indicándome qué usuario lo creó, el nombre del archivo. Si ustedes observan, los nombres de los archivos siguen ordenados alfabéticamente. La única diferencia con el anterior es esto, la parte de el tamaño. Quiero que vean ahora, vamos a limpiar un poquito la pantalla. Vamos a escribir el ls-h nada más. Veamos qué hace.
Si ustedes observan, el ls-h realmente no me muestra detalle o no me muestra la modificación que hizo como tal. Entonces ahí debo combinar yo el ls menos l, que es el que me lista las características, y el menos h para que entonces ya me permita observar el tamaño de los archivos ya con una unidad de medida mejor interpretada. Ahí ya llevamos dos características. Veamos la otra, por ejemplo. Está el menos a y el menos s mayúscula, ¿sí? En este caso, el menos a nos muestra los archivos ocultos. Yo escribo ls menos a, me muestra los archivos que están ocultos. Ustedes pueden observar los archivos que están ocultos. Normalmente, si ustedes observan, a diferencia de la lista anterior, aquí nos aparece el wget-hst, el xfc4 sesión y así sucesivamente. El profile, por ejemplo, son archivos que no se muestran normalmente. Entonces, si yo quiero ver los archivos ocultos que están dentro de la carpeta donde estoy, simplemente escribo ls-a, listar los archivos e incluir los que están ocultos. Vamos a borrar otra vez. Y tenemos el ls menos s mayúscula, pero voy a agregar el ls. Ahora, si ustedes observan ahí, en este caso, para la parte del el ls no modifica la parte específicamente de, en cuanto a la vista del tamaño, no modifica la fecha, sino que lo que nos va a modificar aquí prácticamente es, de cierta manera, la parte del ordenamiento, que nos debería ordenar en este caso. Vamos a ver acá. Ustedes ven, ordena por tamaño, ¿sí? Entonces, si ustedes observan ahí, por eso es que no se ve mayor modificación aquí, porque de cierta manera la mayoría de los archivos tienen el mismo tamaño, entonces no se ve un mayor cambio a como estaba. Pero lo que hace el menos S es ordenar en este caso de acuerdo al tamaño de los archivos. Voy a ingresar a otro de a otra de las carpetas. Voy a ingresar a ficheros para ver si este tiene algunos de diferentes tamaños. Por ejemplo, ls, le damos enter y aquí sí tengo otros archivos con diferentes tamaños. Aquí sí se puede observar mejor. Entonces, si ustedes ven, me está ordenando. Si ustedes miran los nombres de los archivos, no están ordenados alfabéticamente porque ahorita ordenó específicamente por tamaño. Entonces aquí está del mayor tamaño al menor tamaño. Vamos a limpiar, por ejemplo, ls menos lhs, ¿sí? ¿Se recuerdan? El h ya en este caso agrupa o nos muestra de mejor manera el tamaño de los archivos, y ya con el s lo que va a hacer es que nos los va a ordenar del mayor al menor. Entonces puedo hacer varias combinaciones. Puedo colocar el ls menos lh, o sea, puedo colocar de hecho solo el menos s o menos h, pero no nos mostraría como nosotros queremos. Necesitamos en este caso mostrar las características de los documentos para que se pueda observar o se puedan observar los cambios que estamos realizando. Entonces ahí tenemos otro comando más. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el ls menos l, el ls menos h, el ls menos a, el ls menos s mayúscula y nos falta el menos r. Aquí el menos t y el menos r. El menos t ordena por fecha, ese es en base al tiempo. Y el menos r invierte el criterio de ordenación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estos. Si yo coloco aquí menos lt, si se dan cuenta, está ordenando basado en las fechas. No está ordenando en base a nombres. Si yo quiero el orden en base a los nombres, simplemente le dejo el menos L, porque por defecto, en este caso,
Linux va a ordenarlos alfabéticamente. Pero si yo le agrego el "-d", me los va a ordenar por fecha. Entonces, si yo necesito el ordenamiento por fecha, bueno, le agrego el ls-lt y listo. Veamos el otro, por ejemplo, el ls-l, ¿se recuerdan? El "-r" en este caso, lo agregamos ahí. Y si ustedes se dan cuenta, ese hace un ordenamiento inverso en este caso. Pero como yo no le especifiqué si tenía que hacer un ordenamiento, ya sea por fecha o por tamaño, lo que hizo fue que hizo un ordenamiento inverso por nombres. Entonces, ¿qué criterio usó? Como utilicé el "-l", el "-l" lista todos los elementos alfabéticamente. Entonces, si le agrego el "r", lo que va a hacer es que va a invertir, en este caso, prácticamente en orden descendente, de la última letra del abecedario a la primera. Si yo coloco ls, por ejemplo, menos l, y dijimos que la t ordenada por fecha, tr, por ejemplo, entonces, si se dan cuenta, si yo coloco solo el lt, me lo ordena en este caso, de manera ascendente. En cambio, ahorita me lo está ordenando de forma descendente en cuanto a las fechas. Vamos a borrar y ver bien todo esto. ls, por ejemplo, menos lt. Aquí solo las fechas, por solo un ordenamiento por fecha. Está de julio, junio, noviembre, ¿verdad? Aunque aquí debería ser junio, julio, ¿verdad? Pero tiene julio primero, está extraño esto. Bueno, veamos ahora acá. Ahora aquí, por ejemplo, yo vengo y coloco ls menos L, ¿verdad? LTR. Entonces, le estoy diciendo que ordene inversamente la parte de las fechas. Entonces le damos Enter y Sí, lo empieza a ordenar de noviembre a julio. ¿Qué más? la cuenta es que ordena por fecha, pero por letra, dijera. Ya por eso pone primero julio y póngale JUN, es, la N va Ah, después el orden de las letras, eh, pero alfabético de la fecha, dice usted. sí. Podría ser, sí. Y porque mira, aquí hizo lo mismo, junio, pero la J y la U son la misma, entonces la N y la L, primero va la L, entonces pone NL. Ujú. Podría ser, sí. Bueno, sí, sí es cierto. Entonces veamos acá. Aquí realmente de plano va tomando los criterios de la fecha, después la L de la lista, específicamente el orden alfabético, pero no se centra directamente en el nombre. Entonces se va a centrar en la parte del nombre del mes. Dice Renato, Podríamos creo que hacerlo así. pregunta también, disculpe. No importa el orden de las letras, dice. Eh, no, Que ponga lo- primero la S y después la L, ¿no? eh, pero de las letras, ¿de cuál me están hablando? ¿Los meses o el del nombre del No, archivo? del nombre. Ah, ya. Perdón, de la En el, instrucción. en el comando dije, si importa poner LTR o se puede poner RTL y así. Ah, ya le entiendo. Depende de qué quieran hacer. Miren, pues vamos a cambiarlo. Por ejemplo, L en este caso RT. Le damos Enter. Entonces, vean ustedes, me maneja prácticamente noviembre, junio, julio igual. Y ahí no habría problemas. Si se dan cuenta ustedes, siempre me va a tomar en consideración que estoy haciendo un ordenamiento prácticamente por fecha. Pero si yo le coloco solo el "-lr", por ejemplo, ahí sí me está afectando directamente el listado, pero por nombre del archivo. En cambio, cuando agrego el otro criterio de fecha, como es un ordenamiento de fecha, me está tomando en consideración el ordenamiento por fecha. Y no toma en cuenta directamente la parte de los nombres en este caso. Y lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco el ls, por ejemplo, menos lhr, me va a cambiar también la cuestión de las posiciones
Bueno, perdón, ahí era por tamaño, ahí era el menos S, vamos a ver, colocar ls menos lsr, ahí está. El H solo nos lo modificaba a megabytes, kilobytes. En cambio el ls, pero es el S mayúscula, me es el ordenamiento por, en este caso, tamaño, y lo que va a hacer es que va a invertir el tamaño como tal. Entonces, si se dan cuenta ustedes, prácticamente solo con las variantes del ls, pues ya tenemos bastantes actividades que ir realizando. Aquí es bueno que ustedes vayan creando su lista de elementos para tenerlos a la mano. Aquí se los dejé abreviado porque les va a servir, ¿verdad? Y por ejemplo está lo básico. Lista con detalle, el menos H muestra el tamaño más legible, el menos A muestra los elementos ocultos, el menos S mayúsculo ordena por tamaño, menos T ordena por fecha, el menos R invierte el criterio de ordenación. Y ya sabemos que el criterio de ordenación puede ser ya sea en base al tamaño, en base a la lista con detalle, en base a la fecha. Podemos hacerlo, vamos a mezclar esto. Y también tenemos otra cuestión aquí importante, que es la parte del manejo de las rutas. Pues podemos manejar dos tipos de rutas, ya sea la ruta absoluta y las rutas relativas. Una ruta absoluta prácticamente siempre va a empezar con la barra, ¿verdad? Mientras que una ruta relativa no empieza directamente con una barra. Ahorita vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí CD, vamos a regresar. Otra cuestión acá, si yo presiono la flecha hacia arriba, me escribe el último comando que trabajé, le doy enter y ya me lo va acoplando. Esto le doy. Y aquí si yo escribo pwd, me dice que estoy en el directorio raíz, ¿verdad? Vamos a limpiar aquí, pwd. Ahorita estoy aquí. Una ruta absoluta prácticamente consiste en que yo venga y escriba toda la ruta desde home, por ejemplo, hasta la carpeta que yo quiero abrir. Ahorita estoy en el directorio prácticamente raíz. Si yo escribo cd home, voy a ingresar home. Vamos a regresar. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos aquí diagonal home, perdón, ahí me faltó el cd. cd, por ejemplo, no se los va a olvidar esto. Diagonal home, diagonal Albert. Aquí estoy escribiendo la ruta directamente y le estoy diciendo que pase a través de home y llegue hasta Albert JJ7. Y dentro de Albert JJ7, si ustedes recordarán, hay una carpeta. Aquí también puedo ir viendo esto. Puedo ir viendo qué es lo que tengo prácticamente dentro de mi sistema de archivos. Entonces, Albert JJ7 tiene una carpeta que se llama ficheros, por ejemplo. Bueno, entonces, quiero ir a ficheros. Le damos a enter y me traslada directamente hasta la carpeta ficheros. Pero a esto le llamamos una ruta absoluta. Porque lo que estoy haciendo es que me estoy dirigiendo directamente a esa carpeta, pero tengo que escribir toda la ruta hasta llegar a ese directorio o a esa carpeta. Entonces, si yo listo aquí, pues yo veo que dentro de ficheros hay otra carpeta que se llama documentos, hay una carpeta que se llama fotos, por ejemplo. Entonces, si yo regreso, vean esto, si yo regreso acá, le doy cd 2 puntos, le damos 2 puntos aquí. Entonces le estoy diciendo que prácticamente me regrese dos niveles o suba 2 niveles. Entonces se saltó el de Albert JJ7 y llegó hasta el de home. Esa es una forma de regresar como más directo. Si yo presiono CD espacio 2 puntos, voy regresando de uno en uno. Si yo escribo el CD, en este caso guión, regresa a donde estaba. Esto es como como presionar el botón de regresar o la flecha de regresar. Lo que estoy haciendo es que regreso. Bueno, entonces ahorita estoy en el de ficheros. Por ejemplo, aquí me vuelve a regresar a home.
Y puedo regresar al directorio principal. Otra vez podría escribir yo home, por ejemplo, a Albert JJ7, por ejemplo, ficheros, y dentro de ficheros creo que hay un dir1. Voy a revisar. Vamos a ver si dentro de ficheros hay un dir1. No hay ni un dir1. Hay uno que se llama documentos. Entonces voy a escribir aquí. Bueno, si yo escribiera dir1, voy a dejarlo ahí. Si yo no lo escribo bien, me va a decir que no encontró no existe la ruta, no existe el fichero. Me marca el error. Entonces presiono la flecha hacia arriba para no volver a escribir todo. Y escribimos, por ejemplo, en este caso, dijimos documentos. Aquí está. Dice bash, es un directorio, dice. Pero ahora les voy a preguntar algo. Aquí me está marcando que es un directorio. Si yo le doy ls, no me trasladó. Pero ahora les pregunto, ¿por qué no me trasladó? ¿No me marcó un error? Si ustedes se dieron cuenta, aquí por ejemplo, si yo no coloco el CD, ¿verdad? Si no coloco el CD, no me va a hacer el traslado como estoy indicándolo. Debo colocarlo. Y simplemente me dijo que documentos como tal es un directorio. Entonces sí lo reconoció, sí lo encontró, pero no hizo nada porque no coloqué la instrucción CD al principio. Le damos Enter. Y si se dan cuenta, ahora sí me llevó, en este caso, a documentos. Pero vuelvan a observar ahí, dice... voy a limpiar un poquito. Está la virgulilla, ficheros, documentos, para no escribir toda la ruta desde home. Entonces, si listo lo que está ahí, me aparecen los diferentes ficheros y en este caso, directorios o carpetas que yo tengo, ¿sí? ¿No? Los pequeños archivos que yo estoy manejando ahí. Entonces, recordemos, por ejemplo, ese informe 2009 TXT o carta al presidente.txt. Son pequeños archivos de texto y los consideramos como pequeños ficheros. Y las carpetas también las llamamos directorios. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí estaríamos utilizando, como les digo, una ruta absoluta. Entonces, yo puedo escribir aquí otra vez cd, por ejemplo, home. Ahora, aquí, por ejemplo, si yo quisiera, voy a regresar un espacio y vamos a hablar un poco de las rutas relativas. Por ejemplo, ahorita estoy en la carpeta ficheros, ¿sí? Las rutas relativas normalmente es, si yo estoy en una carpeta, en este caso estoy en la carpeta ficheros, y yo quiero accesar a otra carpeta que esté ahí, no debo escribir la ruta completa o la ruta absoluta, sino que solo escribo lo que nos falta para poder llegar a esa carpeta. Pero ya no necesito colocarle la diagonal. Entonces, por ejemplo, yo quiero entrar a fotos, simplemente presiono CD, fotos, ¿verdad? Pero ya no está la diagonal, por ejemplo. Si yo quiero retornar de aquí, voy a regresar a fotos, quiero que vean algo aquí. Si yo quiero retornar, ¿verdad? Yo quiero retornar a un fichero anterior. Por ejemplo, yo presiono CD, ahí le estoy diciendo que suba 1, pero yo quiero que suba 2. Entonces ahí le estoy diciendo que suba a ficheros y después va a subir en este caso a Albert JJ7. Entonces le estoy diciendo que yo necesito ir, por ejemplo, a documentos que está ahí. Solo voy a revisar si tengo una carpeta que se llame documentos. Y de hecho, aquí, por ejemplo, puedo ir. Y aquí tengo una carpeta que se llama documentos. Entonces le estoy diciendo que me lleve a documentos. Entonces,